El poder de la imagen con Gary Bermúdez. Estimado Gary, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes. Como todos los viernes, con el gusto de estar contigo, con el auditorio, aquí con la cara del molacho, pero ya saliendo de esta herpes hostes y con el gusto de estar aquí en el auditorio como siempre. Ahí vas mejorando, qué bueno, Gary. Ahí vamos mejorando. Y mira, antes de entrar en tema, porque tenemos el tema esto de lo de la ley Mordaza y una serie de cosas que se han venido suscitando, básicamente porque ha apretado por ahí un poquito el gobierno del estado de Puebla y el de Campeche. Campeche, sí. De Laida y de Alejandro. Pero antes me gustaría hacer un comentario muy rápido, muy al aire, porque escuchaba en los diferentes espacios a Darío. Y realmente vemos la nota que explotó ayer, antier, sobre el tema de los bancos por el Tesoro de los Estados Unidos. Sí. Y a mí lo que me llama mucho la atención en mi materia, que es lo que me corresponde, es qué mal manejo de crisis se ha manejado por parte tanto de las instituciones y peor aún por parte incluso de nuestro propio gobierno y de la comunicación con las diferentes dependencias, en este caso con Hacienda, sí, en un tema tan delicado, en donde, insisto, yo he sido un crítico de la gente que rodea a la presidenta Claudia Sheinbaum, porque no puedo entender cómo no la orientan o no le pasan la información de manera correcta. Y obviamente lo peor que puede pasar en este tipo de cosas es que entres en una espiral de especulación. Exacto. Y estamos en una espiral de especulación en donde tremenda, el gobierno no sabe qué decir y las instituciones pues piensan que con un boletín de no es cierto se soluciona todo, cuando suele ser mucho más grave del problema. Y bueno, de ahí voy a saltar al tema que nos ocupa hoy. Sí. Ya será motivo de otro tema, pero no podíamos dejarlo pasar, y menos en materia de comunicación. Claro. Y es la ley Mordaza esta que tanto ha llamado la atención hoy para los medios de comunicación, en donde habrá que distinguir lo que es opinión de lo que es información y una serie de cosas, y sobre todo se basa mucho en lo que es las redes sociales. Y si bien estoy total y absolutamente en contra de este tipo de acciones porque limitan la libertad de expresión y el manejo de comunicación al que todos tenemos derecho, no importando las circunstancias en las que estemos, y podamos hacer expresión y mención de lo que nos parece o de lo que no nos parece con relación al actuar de los funcionarios públicos. Pero lo voy a llevar más lejos, también lo voy a llevar al tema de las figuras públicas, artistas, gente reconocida, influencers. Y yo creo que aquí hay un tema todavía más grave, mi queridísimo Rogelio, y que yo lo he puesto aquí en la palestra del programa en muchas ocasiones, y es la falta de una legislación o de una normatividad que rija el manejo de comunicación, especialmente en redes sociales. Tengo un muy querido amigo de hace muchos años que por ahí estudiaba y daba materia de psicología, y decía, no es lo mismo hablar con verdad que agarrarse a verdadazos. Y muchas veces ya ves un exceso en los medios digitales. Claro. En donde la crítica se convierte en ofensa, se convierte en ataque, se convierte en una herramienta de manipulación pública en contra de determinados personajes. Se lo ganen o no se lo ganen. Yo creo que en ese sentido sí tendríamos que tener una norma que pueda encauzar la comunicación de manera adecuada. Y yo creo que en este momento no se está dando, Sir. Lo tenemos los medios de comunicación, que tenemos de una u otra manera un prestigio, que tenemos una directriz, que tenemos una dirección editorial, como el caso aquí de Grupo Imagen. Los comunicadores también, de alguna manera profesionales, pues también se manejan así saben en las hasta redes. dónde, Sí, claro. Saben hasta dónde es posible y saben hasta dónde un comentario, insisto, que pueda ser una opinión, pueda ser perfectamente bien sustentada. Pero también ves una ola de manipulación informativa. Incluso hoy, con la peligrosidad de la inteligencia artificial, en donde pueden poner en imagen o en voz de una figura pública cosas que él no ha dicho. Por supuesto, sí. Cosas que no dice. De hecho,
Hoy lo ves con tantos programas en donde dicen, bueno, la presidenta Claudia Sheinbaum dicen y recomendó la manera de hacerse millonario, o sí, Carlos Slim. Con el secretario de Hacienda, lo ves en las redes que recomiendan criptomonedas y cosas así que jamás existen. Claro, para quienes tenemos oficial. Experiencia en materia de comunicación, ¿sí? Te das cuenta que es una manipulación absoluta. ¿Sí? Pero yo tengo amigos, incluso socios, que me dicen, oye, Gary, mira qué padre salió esto, y lo veo y es un fake. Claro. Es absolutamente un fake. Sí. Entonces, en ese sentido dices, bueno, si gente con preparación o gente con determinado nivel académico, cultural, profesional o exitosos en materia de negocios se van con la finta, imagínate el enorme grosor de la población que lamentablemente en nuestro país no hemos tenido, el gobierno no ha tenido la precaución de dar una cultura apropiada en términos de desarrollo y crecimiento educativo, cultural, profesional. Entonces, hoy en día, si estamos hablando de que en una población de aproximadamente 133 millones de mexicanos, suman ya casi 100 millones de celulares. Es decir, sí. 100 millones de celulares. Y 100 millones de internautas. De internautas claro. Que ven, que escuchan y que se dejan ir en críticas que pueden superar, insisto, la realidad, o que pueden ser completamente inducidas, o que pueden ser agresivas y que pueden generar un problema mayor. O bien ese mismo sector que sea callado, que sea censurado, porque a determinado personaje o a determinado partido o a determinada figura no le pareció y tengas que venir a dar explicaciones. Yo creo que estamos de veras en una coyuntura verdaderamente delicada. Y lo peor de todo es que poner esta nueva legislación, insisto, que encauce la comunicación, la tienes en manos de quien no quiere encauzar la comunicación. No, y desafortunadamente también estas nuevas leyes que se están planteando en el Congreso, pues también tienen ese viso de querer debilitar la participación ciudadana en las redes sociales. Y es el otro extremo que no es adecuado en una democracia que en las dos líneas. Digamos que golpeando, ¿no? En una línea tienes a los miembros de los congresos que buscan acallar estas las voces críticas. Por intereses personales propios. Y por el otro lado, también hay que aceptarlo, tienes un libertinaje en los medios digitales de comunicación en donde se han excedido y le dan toda la razón a la contraparte para llevar a cabo este tipo de acciones. Entonces, yo no veo en términos, insisto, en materia de comunicación, en materia de información, no veo una madurez ni de un lado ni del otro. Y veo al contrario que se están polarizando los dos esquemas, las dos partes, lo que puede acabar en un problema verdaderamente grave en donde a la gente que verdaderamente hace una crítica productiva, profesional, se afecten las libertades del ciudadano, se ve afectada. Y por el otro lado también entiendo gente que en materia política, en materia empresarial, no tengan por ahí algún enemigo que no le parecen determinadas cosas y genere una polémica o invente una serie de acciones que lo hemos visto en muchas ocasiones, en donde vaya y le queme la parcela y le haga un problema en donde no lo hay, que también es muy común. Y eso lo vemos en materia de comunicación, es muy, muy común cuando hablamos de sembrado informativo, por ejemplo, en donde tienes que hacer un trabajo de contención impresionante por cosas que no sucedieron. Pero el problema que tenemos hoy en materia de comunicación es que, a diferencia de lo que dice la Constitución de somos inocentes hasta que demuestres lo contrario, aquí lo hemos visto, eres culpable hasta que demuestres lo contrario. Sí. Y lo hemos visto en muchísimos casos, por ejemplo en los casos de acusaciones sobre violaciones, sobre ataques a mujeres, que evidentemente, lo dije en alguna ocasión, si es así, que se ataque con todo el impacto de la ley, pero cuando no lo es y generas toda una polémica, y ahí me queda un caso muy claro, que fue no en México, el caso de Michael Jackson, que lo acusan de tener abuso a menores, y uno de los menores que lo demanda
ya una vez muerto Michael Jackson, y ya no siendo un niño, siendo un hombre de 33 años, dice, bueno, pues a mí mis padres me incentivaron para que yo declarara creado, ¿no?, en contra de él. Claro. Entonces, estamos llegando a esa problemática, mi queridísimo Rogelio. Si la solución no es fácil si no hay una madurez por ambas partes y hay una aceptación a la crítica, que eso es muy importante. Que los gobernantes deben entender. Que deben entender, y por el otro lado, una madurez también para quien critica. Claro, va a ser muy interesante, pues, en esta madrugada que se lleve a votación y en las últimas discusiones esta ley de radiodifusión y telecomunicaciones, para ver, pues, todos estos aspectos que tú mencionas de cómo podrían también afectarse, pues, las redes y el uso de los medios a partir de esta crítica que, pues, se está dando, como tú dices, en los dos sentidos. Es correcto, y además lo que yo te decía, yo no veo el problema ni en la radio, ni en la televisión, ni en los diarios. Yo lo veo en las redes. Es decir, quien está ocasionando todo este tema son las redes sociales. Claro. Las redes sociales que no tienen un filtro, que no tienen un control, que no tienen la madurez, y que se han convertido, insisto, en un libertinaje en donde puedes pasar del nivel de la crítica a la ofensa. Claro, muy fácil, de manera muy fácil. Es claro, correcto. Sí. Gary, muchas gracias. Como siempre, un placer estar con ustedes, mi queridísimo Rogelio. Un gustazo, un abrazo, Gary. Y bueno, vamos a nuestra siguiente pausa.